Hola, bienvenidos a este tercer y último tutorial de la guía Ceneval EGLAET. En este abordaremos el bloque 3. Yo soy Fernando Muñoz, titular del taller de fortalecimiento al egreso para la generación 2021-1 de el Campus San Rafael, en la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. En los bloques anteriores hemos abordado, además de cómo desarrollar un plan de diagnóstico, analizar tanto ambiental como económicamente el medio para la apertura u operación de una empresa turística y el diseño de un producto o servicio, la manera en que se planean los 4 tipos de recursos, humanos, materiales, financieros, tecnológicos, y se plasman en un documento caracterizado por 2 grandes áreas: el resumen ejecutivo, que es la filosofía, misión, visión y valores, y la administración estratégica de los recursos humanos. Claro está, contemplando la motivación y el liderazgo del personal, quienes son los principales actores en el préstamo del servicio turístico. Corresponde ahora al bloque 3 de comercialización de productos y servicios, en que analizaremos ya de cara al mercado turístico cuáles son las particularidades del préstamo del servicio, cómo repuntar en el ciclo de vida del producto a través de las estrategias de mercadotecnia, los procesos de comercialización de un producto o servicio turístico y finalmente las estrategias a partir de canales de distribución de innovación. Todos estos temas relacionados con las 18 asignaturas que afectan el taller de fortalecimiento al egreso, en base a las cuales se formula esta guía de estudio autorizada por el Ceneval. Vamos al primer subtema dentro del área de comercialización de productos y servicios. A partir de lo que hemos visto en los bloques anteriores, vamos a avanzar un poco más rápido, ya que este tercer bloque es para matrizar, sellar o interiorizar el conocimiento de los anteriores con casos prácticos, autores reconocidos, certificados por parte de Ceneval. Como ya lo vimos en los bloques 1 y 2, el mercado turístico es el conjunto de oferta y demanda en que se hace un intercambio real de bienes y servicios. Por lo tanto, para poder relacionar nuestro servicio con una demanda verdadera, es decir, un segmento caracterizado por una población que comparte rangos de edad, comportamientos y hábitos de consumo, ideología y capacidad adquisitiva, tenemos que dominar los tipos de segmento, y los hay demográfico, de acuerdo al comportamiento geográfico y psicográfico. Segmentar el mercado es hacer un proceso de selección o división natural en el que los grupos de compradores se caracterizan de acuerdo a los productos o a las acciones de marketing que proponen las empresas. Esto de acuerdo a la definición de Kotler, el gurú de la mercadotecnia en los negocios. Entonces, si agrupamos o dividimos el mercado demográficamente, los rasgos en los que nos basaremos son los siguientes. Rasgos socioeconómicos de la población para su segmentación demográfica. Entre las variables más importantes están la edad, importante ya que la edad brinda una garantía de la capacidad de decisión de compra; el género o sexo, como lo vimos en algunas segmentaciones ejemplificadas en el bloque 2. El género, el sexo o la inclinación sexual suelen definir el éxito de la campaña de mercadotecnia en el consumidor turístico. La clase social, lo cual nos va a referir a un poder adquisitivo y además a una necesidad de estatus; el nivel de ingreso per cápita y el ciclo de vida familiar, como lo vimos en los segmentos caracterizados por adultos de entre 40 y 50 años que son solteros o bien que están casados sin hijos. El segundo tipo de segmentación es en base al comportamiento del consumidor. Esto es, los motivos y hábitos que tienen para comprar. Primero, como variable tenemos las razones de compra, es decir, si la transportación puede o no ser aérea, ya que por razones personales, algunas algunos nichos de mercado, algunos clientes bien perfilados deciden viajar por tierra y nunca por aire, ¿no? Como es el caso de las personas de la tercera edad, eh,
en algunas regiones del mundo, o bien en base a sus gustos y preferencias. Estos modelados por la herencia generacional y la influencia del multimedia. Otra de las variables para clasificar el segmento por comportamiento del consumidor es el lugar en el que normalmente consume. Y aquí viene a mi mente un ejemplo básico de clasificación del consumidor turístico, aquel en el que un estudio realizado a finales de los años de la primera década de los 2000 se nos indicó a los turismólogos que tanto los consumidores tradicionales como los prosumidores, los adprosumidores y los crosumidores, que son clasificaciones del mismo consumidor que va evolucionando, primero a escuchar una opinión en efecto boca-oreja cuando es consumidor. Segundo, a consultar las redes sociales de otras personas que saben y a documentar en las suyas las opiniones de estas cuando es un prosumidor. Cuando es un prosumidor, se refiere a que además de considerar la opinión o las tendencias en redes, él va a generar su propio blog y va a lograr así promover el servicio turístico luego de haber hecho uso de las instalaciones. Y finalmente el consumidor, que es quien se convierte a distribuidor de la marca, más allá de solo utilizarla y promoverla, es un usuario contratado por la marca para difundirla. Esto eh, por efecto natural se refiere a los embajadores de marca. ¿Quiénes son los embajadores de marca? Son personas que comenzaron siendo consumidores, desarrollaron estrategias de distribución en canales multimedia y terminaron por convertirse en usuarios vendedores de la marca. La gran mayoría de las empresas que comercializan bebidas alcohólicas, ya sea fermentadas o destiladas, desarrollan este tipo de consumidores. Otro de los criterios para clasificar el segmento por el comportamiento es el volumen de compra o la frecuencia con que compra. Y aquí nos referimos de nuevo al aspecto de la estacionalidad en turismo. El siguiente segmento es geográfico. Las variables son si su territorio se delimita por zonas o áreas, esto es, si nos vamos de acuerdo a la clasificación turística de nuestro país, la zona norte, sur, centro, o las subregiones dentro de cada una de las zonas, por ejemplo, la subregión noroeste, la subregión centro-norte, la subregión noreste, conformadas cada una por estados que comparten no solo idiosincrasia y un pasado histórico, sino también folclore, cultura y gastronomía. Finalmente entran los mercados rurales y los mercados urbanos. Como ustedes saben, los hoteles de playa no suelen estar dirigidos mercadológicamente hablando con las mismas estrategias que los hoteles de ciudad. Por lo tanto, los complejos turísticos, agroturísticos o de turismo rural o ecoturismo, pues no van a contar con las mismas estrategias de comercialización que los complejos de ciudad colonial o bien un caso típico en México, los pueblos mágicos no van a requerir las mismas estrategias de mercadotecnia que los destinos de negocios. El siguiente segmento es psicográfico, se refiere a los rasgos psicográficos que relacionan tipos distintos de clientes por su reacción psicológica ante el turismo, esto es, por cómo reaccionan a la política de precios, ¿no? Y retomamos el concepto que vimos en el bloque B, en el bloque 2 de relación costo-beneficio. Es importante que tomemos en cuenta que muchos de los clientes ya tienen un interés por un tipo de categoría de calidad en hospedaje, en alimentación y en los servicios complementarios de entretenimiento, rutas turísticas e itinerarios. Se refiere entonces a los clientes que relacionan un alto rango de precio con una alta calidad, o bien aquellos que están buscando experiencias debajo de los rangos de precio naturales. Los clientes que relacionan este tipo de búsqueda en base a los precios y a los productos y la relación que tiene en su mente el costo-beneficio suelen ser muy discriminativos en base a las tarifas y evidentemente buscan las mejores ofertas en temporadas bajas. Después viene la segmentación psicográfica en base al producto.
Esto quiere decir que las tendencias o aquello que posiciona los productos y los pone de moda, los famosos hashtags o los musts, las bucket list o las listas de debes hacer antes de morir, van a subdividir al mercado en un grupo de personas que van a buscar ese tipo de experiencias. Y finalmente, la segmentación psicográfica por distribución o promoción. Esto es la cercanía del producto con respecto de la región o el lugar en el que vive la persona y que en su mente la relación costo-beneficio es más conveniente simplemente porque disfruta de no salir muy lejos de casa o no cuenta con el presupuesto para ello. Otra más de las preferencias son las tendencias de compra. Como lo mencionábamos en la definición de Philip Kotler, el gurú de la mercadotecnia y de quien podemos consultar dos textos básicos en nuestro recurso ellibro.net de Pórtico VM, algunas compras son solo rutinas, es decir, el cliente tiene por hábito, y hablando ya del ámbito turístico en México, asistir a los periodos vacacionales de Semana Santa o verano, las playas tradicionales con, según los gustos del cliente y el segmento al que forme parte, con las mismas características año con año, ¿no? Entonces, esto se denomina como segmento por preferencia o por tendencia de compra. El segmento por comportamiento de compra complejo, en cambio, consiste en aquellos grupos de consumidores que cambian de acuerdo a sus intereses de compra y que suelen ser los más detallistas al percibir diferencias significativas entre una marca y otra. De ahí que hayamos repasado en el bloque 2 las estrategias de diferenciación de precio. Pues en este tipo de consumidores es esencial que el precio marca la diferencia. Voy a dar un ejemplo de dos marcas de restaurantes exclusivas. Uno de ellos dentro del emporio de restaurantes de Alain Ducasse, el chef con mayor cantidad de estrellas Michelin del mundo, el restaurante Louis Cannes, que forma parte del restaurante del Hotel de París, filial Monte Carlo en el Principado de Mónaco, cuyo diferenciador principal es la esencia del menú mediterráneo, junto con un restaurante del mismo consorcio que se llama Atenas, ubicado en París, del mismo chef, con la misma categoría de servicio, pero cuyo menú es comida tradicional francesa. Entonces, ese tipo de detalles entre marcas son las que definen un segmento de mercado de compra complejo. Hemos encontrado poca incidencia de preguntas de este tipo en el EGEL, por lo tanto, con el repaso y la esquematización, como siempre lo solicitamos, en mapas conceptuales, cuadros sinópticos o tablas comparativas de los conceptos, eh, será, será una buena estrategia para reforzar. Sin embargo, también vienen ejercicios en los reactivos tipo Ceneval del simulador EPE, que como lo hemos visto a lo largo de nuestro curso en este primer parcial, es esencial responder el EPE para poder ubicar el uso práctico de toda esta teoría. Continuando con la segmentación de los mercados a partir del comportamiento de compra que reduce la disonancia, las variables que consideramos son: uno, clientes que involucran mucho en una compra costosa, poco frecuente o riesgosa. ¿A qué se refiere este tipo de cliente que busca experiencias auténticas, como el ejemplo que mencionábamos en el bloque 2 sobre la asistencia a uno de los rituales más peculiares en Semana Santa en el estado de Tabasco, en la Cueva de las Sardinas, la danza de los pescadores? Pues bien, son personas que buscan la efímera y auténtica experiencia única que nadie más podrá tener. Por lo tanto, no hay disonancia. Después de esa estrategia, no hay otra con cual compararla. Y están gustosos de gastar el máximo costo, pero solo una o dos veces en su vida. Por supuesto que la condición lo convierte en una inversión de riesgo, puesto que al no ser un producto estandarizado que se lleva a cabo frecuentemente, simplemente podría no salir bien y la inversión haber sido desperdiciada, ¿no?
Como las diferencias percibidas entre las marcas no son significativas, bueno, este tipo de comprador visita o indaga sobre qué se vende y confía poco en la relativa instantaneidad o rapidez del servicio. Es un tipo de personas que se sienten cómodas con compras que posteriormente podrían generar incomodidad o disonancia si perciben desventajas. Por eso es importante que para este segmento de mercado desarrollemos un producto turístico único y efímero. El último segmento por compra habitual es el que la gran mayoría de nosotros formamos parte, es decir, hemos adquirido hábitos de compra heredados de diferentes generaciones pasadas y no notamos las diferencias significativas entre marcas. De ahí que haya una opción de hospedaje para nosotros o el tipo de segmento de mercado de compra habitual en el que nos aventuramos, si queremos, a, por ejemplo, consumir en lugar de un hotel o un plan de hospedaje a través de una agencia de viajes, un establecimiento registrado a partir de Airbnb, ¿no? Por lo tanto, la compra habitual suele orientar a los consumidores de poco interés en una marca en específica y son más bien consumidores oportunistas. Pero, ¿cuál es el esquema o el proceso para definir un segmento de mercado a partir del comportamiento de compra que hemos mencionado a lo largo de estos tres bloques? Es decir, de un turista que forma un criterio que busca variedad, que no va a querer consumir lo mismo cada año o el mismo estilo de producto o servicio aunque vaya al mismo destino cada año. Lo primero que incide son los factores psicológicos, como lo vimos en bloques atrás, la motivación, la percepción, el aprendizaje, las creencias y las actitudes. Todo este bagaje cultural que tiene el cliente le permite reconocer sus necesidades. Es decir, la creación de una necesidad no es espontánea y no depende siempre de la oferta que hay. Siempre va a estar afectada por las motivaciones de compra de una persona, cómo percibe las estrategias de precio, qué ha aprendido sobre el producto o servicio, cuáles son sus creencias y si éstas hacen clic con el servicio y finalmente la actitud de la marca hacia el consumidor. De ahí que, como lo mencionamos en ejemplos anteriores, en el Hard Rock Hotel haya un segmento tan específico de personas que consume este tipo de hospedaje, ya que perciben una actitud fresca y relajada por parte del personal. El segundo factor, más allá del psicológico, es el cultural, es decir, todo aquello que ha heredado de la sociedad, los grupos subculturales o tribus urbanas de las que forme parte y la clase social en la que se ha desenvuelto, tanto académica como laboralmente. Este le va a permitir identificar las alternativas de dónde puede hospedarse, en dónde puede comer, siempre basados en factores culturales. Una persona que no está acostumbrada a consumir en un restaurante de 3 estrellas Michelin, porque no convive con gente que lo hace, porque en su cultura no es bien visto gastar 16,000 euros en la cuenta de un restaurante, o bien porque su clase social le ha enseñado que no debe hacerlo, nunca lo identificará como una alternativa de compra. El siguiente factor se refiere, una vez evaluadas las alternativas, a tomar la decisión de compra. Y esto tiene que ver ya con la persona. Es decir, el primer filtro es la psique, el segundo es la sociedad y el tercero ya es tu comportamiento personal. ¿Quién va a decidir comprar una reservación en cualquiera de los hoteles o restaurantes premium que hemos mencionado hoy? Solo una persona con el suficiente rango de edad, que se encuentra en la fase del ciclo de vida que le permita gastar en ello, cuya ocupación le dé tanto el espacio en tiempo como en presupuesto, las circunstancias económicas. Ojo, cuidado con las crisis y las recesiones mundiales, ya que mucha gente trata de apalancar sus actividades turísticas en estas épocas y va a hacer uso de créditos o bien va a reducir el impacto de su gasto en el presupuesto de viajes para hacerlo por su cuenta. Entonces, es muy importante considerar las circunstancias económicas del contexto, además de su estilo de vida, es decir, su religión, sus hábitos de salud corporal, sus amistades, ¿no? La personalidad, todos los rasgos que ha heredado de sus padres y finalmente el concepto de uno mismo y el nivel de autoestima que en base a la pirámide de Abraham Maslow tenga la persona. Una vez tomada la decisión para comprar, es decir, reservar ya sea una mesa en un restaurante o una habitación en un hotel de lujo,
Los factores sociales, es decir, el grupo de referencia en el que se va a insertar una vez consumiendo ese servicio, ya sea su familia, su trabajo o sus amigos, además del rol que cumple en la sociedad y el estatus social en el que se desenvuelve, van a definir toda su opinión post compra, es decir, una vez terminado el servicio, una vez finiquitado el producto, al regresar a su localidad, todo aquel grupo de referencia en el que él se mueva, su familia, su trabajo, sus amigos, el rol que desempeña en la sociedad y el estatus que le asignó nuestro viaje, es el que va a definir su opinión después de haber usado nuestro servicio. Es el momento de tomar una captura o realizar un mapa conceptual sobre este cuadro. Espero que este momento te haya servido para interiorizar la información. Recuerda elaborar algún tipo de esquema de los requeridos o sugeridos para matrizar el conocimiento. No todo es lectura y subrayar. Es importante realizar tus propias notas, cuadros, esquemas o mapas. ¿Cómo definir la segmentación de un mercado turístico? A través de dos tipos de estudios: los cuantitativos, que miden variables cuantificables, que se pueden contar, que se pueden monetarizar, que se pueden convertir en números, en estadísticas que nos van a arrojar datos importantes para el diseño del producto. Y finalmente, los cualitativos, aquellos que miden variables que se pueden calificar, que no se pueden medir en escalas numéricas, como por ejemplo, variables cualitativas serían el nivel de satisfacción del cliente, si es pésimo, regular, bueno o excelente, ¿no? Las variables cuantitativas, en cambio, quiere decir el número de usuarios, la variación de una tarifa, la cantidad de personas que se hospedan en una habitación en cierta temporada, etcétera, ¿no? Lo primero que vamos a considerar son los datos internos, es decir, recopilar de manera electrónica información de todos los consumidores. Después, procesar esos datos a través de la inteligencia de marketing. Los análisis los puede realizar un programa o una persona a partir de una aplicación. Con estos resultados, arrojar un análisis de investigación de mercado en el que los estudios formales aplicados en las dos etapas anteriores nos permiten diseñar un informe sistemático cuyo contenido le va a ser de utilidad a los inversionistas para decidir hacia dónde dirigir el presupuesto. Si invertir más en el diseño de las instalaciones, si eh, distribuir mejor el presupuesto en un organigrama más amplio o más reducido, y evidentemente la capacitación y certificación del personal, las instalaciones, como lo hemos visto, a través de certificados como el distintivo H, el distintivo M, el distintivo G. Esa es la utilidad real de un análisis de mercado y su interpretación. Pero, ¿qué vamos a analizar realmente? Esta es una de las preguntas con mayor complejidad dentro de nuestra carrera como turismólogos, ya que tendemos a pensar que no es responsabilidad nuestra cuantificar ni calificar las variables macroeconómicas. Ya habíamos visto que se refieren a variables externas de la empresa. La demografía se encarga del estudio de la población humana. Por lo tanto, todos aquellos aspectos que destacan la población humana, como lo vimos con anterioridad: la edad, los hábitos de compra, las reacciones psicológicas a los precios, su ubicación en tanto el ideario, es decir, la expectativa que tienen, la idea con la que llegan al hotel, la idea con la que llegan al restaurante, es parte de la demografía. El entorno económico, como lo vimos, las personas con mayor poder adquisitivo le asignan un mayor valor a la combinación adecuada de la calidad y servicio. Son personas que, por ejemplo, teniendo un estatus de personas millonarias, como los llamamos coloquialmente ricos, se desarrollan hábitos más locos de consumo, más estrafalarios, ¿no? En tanto que la clase media, que cada vez se hace menos, pues el cinturón de pobreza se sigue marcando, es decir, hay una tendencia marcada de cada vez hay
más gente rica y más gente pobre y menos gente de la clase media. Eh, Al polarizarse en dos estratos, pues es más fácil medir la capacidad de compra de un producto turístico en el entorno económico. Hasta aquí, la demografía y la economía nos marcan una importancia preponderante para establecer una empresa turística. De ahí que varias de las materias que tienen que ver con la guía Ceneval y de las que vienen incluidos reactivos en el EGEL sean sobre sociología y finanzas. Una vez más, tiene que ver el entorno natural, es decir, la escasez de ciertas materias primas, el nivel de accesibilidad a metodologías para evitar contaminar o actuar de manera ecosustentable. El siguiente es el entorno tecnológico. Evidentemente tiene relación con el nivel de infraestructura, el Wi-Fi, el nivel de comunicación, el nivel de difusión en redes sociales, en multimedia, para lograr mantener al día a la empresa. Entonces, abrir una empresa turística en un lugar que no tiene conectividad le va a impedir desarrollar ese entorno tecnológico. Finalmente, la política y la cultura, reconociendo política no solo como el movimiento, la lucha de poder entre los partidos, sino como lo habíamos mencionado ya, la política en tanto que es una norma, regla o ley federal de turismo, aquí está, y también las instituciones o superestructura que van a legislar a favor de los negocios turísticos. La cultura, que está integrada por las instituciones y convencionalismos sociales basados en valores, percepciones, preferencias y conductas que como grupo humano tenemos en sociedad. Viene como referencia la famosa tendencia al ostracismo, es decir, a una menor confianza en las instituciones de superestructura y a un mayor patriotismo, a un sentimiento poco justificado de fervor patrio que nos convierte en mexicaneros, ¿no? No en mexicanos, en personas que en particular tratamos de difundir la cultura y que estamos en nuestra labor de generar mayores atractivos para atraer gente de fuera, pero que conocemos poco o casi nada de los propios atractivos en nuestro país. Todos estos elementos forman parte de los análisis cuantitativos y cualitativos, es decir, sobre cualquiera de ellos podríamos elaborar preguntas en un estudio de mercado. Una vez que llevamos a cabo el análisis cuantitativo, hay que reconsiderar los aspectos de la planificación turística, como ya lo vimos en bloques pasados. Primero, identificar el mercado objetivo, después clasificar los segmentos que corresponden y finalmente controlarlo, es decir, llevar a cabo semestral o anualmente estudios que nos revelen los cambios que está teniendo el turismo. En el bloque 1 hablábamos de un concepto llamado vocación turística. Relacionado con el potencial que tiene un lugar, la vocación turística es la capacidad de recepción de turistas que tiene un atractivo. Es decir, si su potencial es alto, su vocación podrá llevarse a cabo. ¿Por qué? La tarea de los mercadólogos, de acuerdo a Kotler, es la información de inteligencia de marketing, es generar datos estadísticos que nos permitan tomar decisiones para fincar nuevas empresas turísticas y atraer nuevos segmentos de mercado. Como siempre, es una de las reflexiones que viene al final del subtema. Una vez que hemos segmentado el mercado y a partir de un estudio cuantitativo o cualitativo del mercado, tenemos ya el perfil de cliente o el segmento bien definido, analicemos cómo decide comprar el consumidor. Primer elemento que lo afecta, la cultura. Quiere decir que sus deseos más básicos y el comportamiento de cada persona en sociedad es aprendido. Es parte de la cultura o idiosincrasia local y siempre va a tender a repetirlo. Otro aspecto que tiene la cultura es el desarrollo de subculturas o grupos urbanos que van a influenciar en base a la nacionalidad o el origen de la música y la nacionalidad de la que ésta le gusta a la persona, la religión o su ideario de fe y de convicción ante la presencia de un dios. La raza, evidentemente, tiene mucho que ver, puesto que en el mundo, la gran mayoría de los países que
están rankeados como los más visitados, ofrecen alternativas no racistas o antisenofóbicas para ser visitados por em, personas de diferentes orígenes nativos. Quiero citar el ejemplo de hace un par de décadas cuando en Israel, a raíz de la cantidad tan grande de peregrinaciones que de México iban a este país y de los riesgos que conlleva estar dejando entrar turistas mexicanos, dada la forma en la que nos identifican en otros lugares como detractores, destructores o personas que tenemos hábitos de inseguridad ya tomados por normales, las autoridades de turismo de los países como Israel y algunas otras naciones del Medio Oriente, luego de los sucesos de los atentados y de haber sufrido críticas raciales por parte de gente de México y Latinoamérica, decidieron cerrar fronteras a la entrada de turistas de manera individual. Y a partir de entonces hay países que solo reciben a mexicanos en grupos coordinados por agencias de viaje certificadas. Otro de los criterios que contribuye a la decisión de compra es el comportamiento del consumidor, es decir, si viaja en grupo o familia y cuál es su rol social y el estatus, si es clase baja, media o alta. La decisión de los consumidores se afecta también por un criterio más, que es la edad y la etapa en el ciclo de vida en que se encuentra, la, la ocupación actual y el nivel de ingreso que tiene, y por supuesto su estilo de vida, si es sedentario, nómada, noctámbulo o diurno, ¿no? Sus rasgos de personalidad y el concepto que tenga de sí mismo. De nuevo, apelo a la pirámide eh, de la autorrealización de Abraham Maslow, que comienza en su base con las necesidades básicas del ser humano, después las necesidades complementarias para ir integrando niveles en donde debe cumplir las necesidades específicas y finalmente las de autorrealización. Un último factor es el psicológico. Como lo vimos en explicaciones pasadas, la elección de compra puede provenir de una motivación, de la percepción que tiene el cliente del producto, de cómo ha aprendido sobre él y de lo que cree y la actitud que percibe de la marca. Como lo aplicamos en ese momento, el ejemplo clave es el Hard Rock Hotel. ¿Cuáles son las fases del plan de investigación mercadológica? Primero, hacemos una investigación exploratoria en donde aplicamos técnicas descriptivas, es decir, utilizamos encuestas, entrevistas para medir de manera fehaciente el potencial del mercado o del producto que queremos venderle a nuestro segmento. Después, hacemos una investigación causal en la que vamos probando hipótesis, es decir, vamos aplicando el plan de investigación e interpretando los resultados que obtenemos. Esto en la vida real sería, primero, el estudio de factibilidad. Segundo, el de desarrollo ambiental. Tercero, el análisis de los resultados. Y cuarto, el informe a las cámaras de comercio para que ellas distribuyan los resultados y a todos los empresarios les sea útil el estudio que se realizó. Es momento de copiar el esquema y ejemplificarlo. Haré una pausa. Espero que esta pausa te haya sido útil para interiorizar el conocimiento. Recuerda que la guía Ceneval y este tutorial están diseñados para que de manera autónoma y por tu cuenta documentes todo a través de las herramientas y los recursos de Pórtico VM y puedas ir realizando mapas, cuadros o tablas comparativas. Como al final de cada subtema viene una reflexión en la que puedes analizar la aplicación de los conceptos vistos a través de definiciones o casos de estudios reales de autores eh, avalados por Ceneval. Te invito a que con detenimiento
por tu cuenta leas esta reflexión. Vamos al segundo subtema, que es diseño de programas de mercadotecnia. Una vez que hemos realizado los estudios prudentes y hemos segmentado, ahora vamos a diseñar el marketing mix, el famoso 4P, ¿no? Del producto o del servicio turístico. Tenemos aquí la reflexión de, según el gurú de la mercadotecnia, Philip Kotler, repito, de quien puedes consultar dos libros muy interesantes en el recurso ellibro.net de Pórtico. Las 4Ps son producto, precio, plaza y promoción. ¿Cuál es el objetivo de estas 4P? Uno, entregar una propuesta de valor, es decir, que el cliente desde que se acerca a la marca identifique cómo lo va a hacer ganar el ser consumidor de ese producto. Dos, crear una oferta que satisfaga una necesidad real, es decir, un producto que esté dirigido a una necesidad ya real en el mercado. Voy a poner un ejemplo de algunas empresas turísticas que han quebrado por no dirigir su producto a una necesidad real y querer improvisar para ver, como decimos en México, si es chicle y pega, es decir, si puede el producto totalmente innovador a abrir nicho, cosa que sí ha pasado. Sin embargo, no en turismo, porque es mucho más difícil posicionar un destino virgen nuevo en un segmento virgen nuevo que un servicio o producto ya reconocido en un nuevo segmento, ¿no? Es el caso de algunos de los parques temáticos que han tenido que cerrar. A causa de que, por ejemplo, el parque de la feria en la tercera sección del bosque de Chapultepec y su deficiente operación ha ocasionado un accidente muy aparatoso por el cual le retiraron la licencia de operación y tuvo que cerrar, ¿no? Es importante que una necesidad real de los usuarios de un parque, que es la seguridad, sea la base del diseño del producto, ¿no? Evidentemente, en este parque no se aplicó el sistema FODA y no hubo un análisis constante de las fortalezas, debilidades del lugar. Al no haber un plan real de mantenimiento, ocurrió el accidente en donde perdieron la vida algunos turistas. La siguiente P es el precio, es decir, el costo de la oferta. Hemos hablado ya de las 12 estrategias de precio. La siguiente es la plaza. Quiere decir el sitio o disposición geográfica en donde se encuentra el mercado meta. Finalmente, la promoción, como ya lo vimos en bloques anteriores, la promoción no es solamente publicidad, relaciones públicas e incentivos, sino un conjunto de todas esas estrategias para facilitar el acceso al producto del turista. Vamos a ver casos específicos para cada P. Producto, una habitación de hotel, un paquete de vacaciones o un combo de papas fritas de McDonald's. Es el conjunto de atributos o características que posee una cosa u objeto y que satisface a un consumidor. ¿Cuáles son los niveles de producto? Y ojo, hemos encontrado ejercicios de esto en el EP y también vendrán en el EGEL. Los niveles de producto son el producto genérico, que es el más básico y responde a las cuestiones que está comprando el comprador. Ejemplo, la cama del hotel o los alimentos del restaurante. El producto esperado, que son aquellos servicios o bienes que están presentes para que el cliente use el producto genérico, es decir, lo complementan como el front desk, un teléfono o el equipo menor en mesa. Una mesa de buffet puede ser también el producto esperado. El producto mejorado, aquel que incluye beneficios adicionales y que añade valor al genérico, es decir, va más allá del esperado, puede estar diseñado para un segmento muchísimo más específico. En el caso de los usuarios de restaurantes que les gusta tomar fotografías, ¿no? El producto mejorado es la iluminación del lugar para que las fotografías en sus blogs de foodies salgan bien. En el caso de los tireless travelers o los viajeros incansables que se dedican a evaluar los servicios de hospedaje en aplicaciones como Lonely Planet o aquellas que clasifican y categorizan, ¿no? Por la calificación de los clientes, el, el el servicio de hospedaje, pues el producto mejorado son los famosos hoteles temáticos.
Y finalmente el producto potencial, que es el conjunto de modificaciones y mejoras que le vamos haciendo al servicio o producto para generar estímulo de consumo y perfeccionarlo. El producto potencial siempre está en la mente del Departamento de Desarrollo y, e Investigación de Mercadotecnia, ¿no? Es momento de tomar nota de esta tabla comparativa. Espero que este momento te haya permitido interiorizar la información. Estamos en el subtema 2, cómo diseñar un plan de mercadotecnia en la primera de las 4P, producto. Algunos de los productos esperados suelen ser planeados en 4 dimensiones. Que el establecimiento cuente con visuales, con estímulos auditivos, olfativos y táctiles. De ahí la importancia de una buena mantelería, la ambientación correcta y el olor adecuado en los baños, el volumen y tono de la música de fondo o de la voz de quienes toman las reservaciones y la colorimetría en tanto el menú como el diseño de las habitaciones. En nuestro sector también interactúan 3 etapas en la oferta de servicio al cliente, que es la unión, que es el contacto que hace el cliente con quien lo recibe, el consumo, que es el uso real de instalaciones y servicios, y la separación, cuando el cliente termina de usar el producto y se retira. En los 3 conceptos vamos a encontrar una relación real, porque cuando recibimos en unión, es decir, cuando el front desk le da la bienvenida al turista y hace que a partir de esa experiencia se cree una vivencia que nunca va a olvidar, lo que llamamos la primera impresión o el primer momento de la verdad en mercadotecnia, el cliente comienza a generar una relación con la marca. A partir de ahí, el efecto costo-beneficio en su mente le permite empezar a decidir si va a comprar más, si va a hacer uso del frigobar, si va a considerar bajar al buffet, si va a contratar servicios de concierge. Y finalmente, en la relación que desarrolle en el consumo, le va a llevar a una separación agradable del producto sin quejarse o dejar una mala impresión en el shopper del cierre de la venta. Eh, tiene una reflexión, tiene una reflexión sobre el concepto en el que uno de los autores certificados en la guía nos dice, al interactuar con el cliente y otro cliente, la marca genera una coproducción, esto es, las empresas turísticas deben de tomar muy en cuenta que entre clientes pueden modificar la experiencia, porque a uno pudo no haber leído muy bien en su habitación y comentárselo a otro y modificar la experiencia de ese al menos mentalmente. Así que consideremos todos estos factores para la creación del producto. Las siguientes 3P de la mercadotecnia ya las hemos estudiado con detenimiento, solo vamos a ver algunos ejemplos. En el caso del precio, en hospedaje se refiere a la renta del alquiler de una vivienda o habitación. En, una, en un establecimiento formal de hospedaje se le llama tarifa, es lo que va a pagar. Al hacer uso de un servicio de transportación como una aerolínea, el taxi o el autobús, también se le denomina tarifa. En el caso del uso de un crédito en el banco, se le denomina interés. Al usar una autopista, al precio se le denomina peaje. En el caso del precio por el servicio de un recepcionista, a los empresarios se les va a denominar salario y evidentemente en cuanto a los gravámenes o impuestos, los ejemplos claros son el ISR, el IVA y el impuesto suntuoso por el uso de instalaciones de lujo, ¿no? El famoso 2% en las tarifas de hospedaje. El siguiente ejemplo es el de plaza, que finalmente es el destino, ¿no? Es el lugar físico, geográficamente hablando, o virtual, en el que el cliente va a hacer uso
del servicio. La promoción, en cambio, ya habíamos hablado de las diferencias entre publicidad, relaciones públicas y promoción. La promoción son estrategias para potenciar los beneficios y cualidades que hacen al atractivo, esto es, sus diferenciadores. ¿Cuál es el objetivo de la mercadotecnia con estas 4P? Hacer que el producto sobreviva, maximizar la utilidad actual, es decir, que mantenga el ritmo de ventas o cada vez venda más mientras dura su ciclo de vida, que se convierte en el líder del segmento del mercado en el que presta el servicio, o bien que sea identificado por el cliente como el líder en la calidad de producto. Y aquí nos remitimos de nuevo a las tres calidades en turismo: calidad económica, primera calidad y calidad exclusiva o premium. Es el momento de hacer una reflexión y idealizar en qué tipo de empresas, de acuerdo a su nivel de calidad, nos gustaría desempeñarnos como egresados de turismo. Calidad económica, es decir, hoteles de 1 a 3 estrellas, restaurantes sin reconocimiento. Calidad de primera, o sea, hoteles de 5 estrellas certificados por la American Automobile Association, o restaurantes con distintivo H, o bien calidad premium, hoteles registrados en las guías de Condé Nast, restaurantes avalados por la guía Michelin o Peñín. Hagamos esta reflexión. ¿En qué tipo de empresa me gustaría trabajar de acuerdo a su calidad? Espero que esta pausa te haya servido para interiorizar el conocimiento. Vamos cerrando ya el segundo subtema, que es el diseño de un plan de mercadotecnia, con estas máximas de cómo generar un plan de comunicación de marketing. Como lo vimos en el bloque anterior, la comunicación es un proceso de envío de mensaje entre un emisor y receptor a través de un código. Por lo tanto, uno, debemos identificar nuestro segmento o audiencia objetivo. Dos, debemos determinar cuál es el objetivo del mensaje que vamos a enviar. Por ejemplo, si queremos brindar reconocimiento a una marca, si queremos hacerla del conocimiento de nuestros clientes, si queremos generar gusto, preferencia o convencer de que adquieran la marca, o bien si queremos comprar la marca. Los invito a reflexionar a profundidad más tarde, en base a su ritmo y a su técnica de estudio, sobre estos 6 elementos, ya que hemos encontrado una incidencia media en el examen EGEL sobre preguntas de este tipo. Por lo tanto, en el EP encontrarás 2 reactivos relacionados con este tema. La tercera máxima del plan de comunicación es diseñar un mensaje, es decir, seleccionar un deseo, un motivo y llevar a cabo una acción que parezca lo más pegado a satisfacer ese deseo o motivo del cliente. No solamente es resaltar el hecho de unas instalaciones o comunicar la complejidad y la versatilidad del producto, sino que lo que seleccionemos para lanzar en el plan de mercadotecnia, es decir, aquellas características que decidamos incluir en la campaña de publicidad, sirvan para que nuestro segmento de mercado piense: eso es lo que quiero. Yo deseo verme así, yo quiero descansar, reposar en esa alberca, yo quiero estar en ese jacuzzi. Mi motivación principal es esa, ¿no? Acercarme la, al estatus que me muestra la publicidad de ese hotel, o bien me identifico con ese menú, quiero comer ahí y mi motivación principal es el estatus que me va a brindar subir una fotografía comiendo eso. Así es como se basa el mensaje de un plan de comunicación de medios. La siguiente máxima es cómo seleccionar un canal de comunicación, es cómo elegir si la publicidad se las voy a hacer llegar de boca en boca, cara a cara o por teléfono, utilizando algún medio de comunicación masivo o el multimedia. Esto siempre va a depender del presupuesto del hotel y del segmento del mercado al que queramos llegar. Ya habíamos hecho ejemplos de ello en los bloques anteriores.
Las últimas dos tienen que ver con los resultados del mensaje, es decir, el emisor y el receptor, a quién le va a llegar y cuál es su nivel cultural de ética, conocimiento y experiencia con respecto de la marca. No podemos esperar persuadir a una persona que no ha viajado fuera de su país a hospedarse en un hotel en Europa Central, por ejemplo. A él tendremos que diseñarle primero campañas para estimular que viaje dentro del país o al interior de la República y se hospede en hoteles en base a su cultura, al nivel de ética, conocimiento y experiencia que tiene de un hotel, ¿no? El último, pues, es la evaluación de los resultados, es decir, obtener a través de un shopper la opinión que el cliente tiene de nuestra marca. A partir de este momento vamos a encontrar también referencias electrónicas de bibliografía para argumentar nuestro estudio. Vamos a especializarnos ahora en una de las 4P más importantes para el éxito del negocio turístico, que es la promoción. ¿Cuáles son las estrategias más comunes de promoción en turismo? Una vez que basamos en objetivos claros, las herramientas que podemos utilizar son las ventas, los estudios de la competencia, la reducción de costos y las herramientas como muestras gratis, vales de descuento, obsequios o cortesías, premios o sorteos, promociones de acumulación de puntos, concursos y juegos. Todas estas suelen ser las estrategias probadas de promoción. ¿Qué tengo que considerar al generar una promoción? Uno, asegúrate de que las ventas que va a generar van a ser mayores a lo que vas a invertir en el concurso, el sorteo, la membresía, el premio a la competencia o te van a derramar más del dinero que invertiste en descontarle en vales, ¿no? Número dos, esta estrategia de promoción defina con precisión las condiciones de la promoción en base a la plaza. No podemos inventar promociones que no hacen clic o que no coinciden con los gustos del cliente dependiendo la ubicación del hotel. Voy a poner un ejemplo claro, ¿no? No podemos ofrecer cupones de descuento en bebidas alcohólicas en una plaza donde el hotel se ubica cerca de una iglesia, un hospital o una escuela. Como sabemos, por ley, en México no podemos vender bebidas alcohólicas a menos de 2 kilómetros de distancia de cualquiera de estos establecimientos, ¿no? El tercero es determinar por cuánto tiempo va a estar vigente la promoción. Como ustedes saben, las promociones se informan en las letras chiquitas a partir de cuándo y hasta cuándo está vigente la promoción. Es muy importante, ya que la publicidad suele quedar grabada en internet y si alguien tiene acceso a un flyer que no dice la fecha, llega al hotel y nos pide la promoción, si no viene especificada la fecha, tenemos que cumplir la cláusula de la promoción, ¿no? La capacidad de difusión, el cumplimiento y el momento en el que el mercado va a pedir más producto, tiene que estar prevista también en la estrategia de promoción, porque si es una promoción eficaz, atrae a gran cantidad de turistas, no podemos darnos el lujo de que a los pocos días, aún vigente la promoción, lleguen a pedírnosla y digamos, no, ya no hay, se acabó, fue todo un éxito, ¿no? Es muy importante definir eso antes de lanzarla al mercado, ya que todo esto va a promover la fidelidad del cliente. Recuerden que en turismo los clientes pueden consumir la primera vez un servicio por curiosidad o necesidad, pero dependiendo de la calidad de esa primera vez, obtendremos su fidelidad y entonces cada vez que pueda, volverá a nosotros. Como ya lo habíamos visto, la publicidad, definida en esta reflexión por parte de Kotler como todas las estrategias de marketing para hacer visible la marca, para informar, para crear un impacto visual, para reforzar el posicionamiento, para vender un valor agregado o modificar los hábitos y actitudes del cliente con respecto de la marca, contrarrestar los esfuerzos de la competencia y aumentar los usos de un producto, son esenciales. Y aquí el ejemplo clásico por antonomasia. Hace un par de años, en una de las sucursales de Starbucks en Argentina,
comenzaron a utilizar plástico reciclable, que por aquella época era más caro conseguir que el plástico no biodegradable o no reciclable. Uno de sus clientes frecuentes estableció una queja de que estaban contaminando mucho por la cantidad de flujo de clientes que tenían. Entonces, a partir de esa iniciativa, todo el modelo de negocios de Starbucks cambió a el refill, a que pudieras comprar tu vaso de Starbucks de material no desechable y pudieras pasar a la cafetería a rellenar. Esto fomentó un cambio de hábito y actitud en toda la clientela de Starbucks. Ese es un caso de éxito de publicidad. Vayamos ahora a la aplicación de todos estos procesos para hacer la comercialización. Es decir, una vez que he definido las estrategias de las 4P, ¿cómo voy a comercializar? ¿Cómo voy a vender mi servicio turístico? ¿Cómo es un proceso de comercialización? Bueno, como todos sabemos, al insertar un nuevo producto o servicio hay que cubrir una cuota mínima de mercado. Esto es el market share, aquella distribución del ingreso que tengo entre mi competencia y yo. Otro de los aspectos a evaluar una vez que introducimos nuestra marca a la venta es la cuota de recuerdo, esto es el porcentaje de clientes que nos nombra ante el competidor o que nos compara ante el competidor y que cuando le hacemos un análisis o una encuesta de mercado y le preguntamos, ¿cuál es la primera empresa del sector que le viene a la cabeza? Nuestro objetivo es que nos nombre a nosotros primero. Finalmente viene la cuota de valor, es decir, el porcentaje de clientes que han nombrado al competidor cuando han respondido a la pregunta, cita la empresa a la cual preferiría comprar el producto. Entonces, en estas tres cuotas que vamos ganando terreno en el mercado, nos vamos a ir fijando para medir el éxito de la comercialización de nuestro hotel. Como lo mencioné en el bloque anterior, existen varios tipos de competidores, aquellos que ofrecen productos y servicios similares al mismo precio o competidores directos, todas las empresas que ofrecen el mismo producto, competencia directa, aquellas que proporcionan el mismo servicio, competencia directa, empresas que compiten por la misma parte de la renta de los consumidores, pero con otras versiones del producto, competencia indirecta, es decir, los que podrían canibalearnos, los que podrían bajar nuestra cuota de clientes y ante los que debemos mostrar estrategias de diferenciación. ¿Cuál es el perfil de información que debemos considerar de nuestra competencia para poder estar al día? Tenemos que saber cuál es su estrategia de precios, lo cual lo vamos a tomar pues de los vendedores, ¿no? Tenemos que conocer su mix de producto. Ellos solamente a través del trabajo de consultores externos. Nadie de la empresa de la competencia nos va a decir cuáles son sus 4P. De ahí que la importancia de que ustedes se preparen como consultores y en algún momento de su vida profesional den servicio de outsourcing o de consultoría a las empresas. ¿Para qué? Para enterarse de este tipo de cosas y utilizarla a favor de otras marcas, ¿no? No es robo o tráfico de información o influencias, es simplemente un mecanismo autorizado por nuestras autoridades para generar competitividad. Sin el trabajo de los consultores no tendríamos acceso a este tipo de información y por lo tanto tendríamos problemas para emprender o innovar en las empresas para las que trabajamos. Otra cosa que debemos considerar de la competencia es su estrategia de expansión, es decir, cómo ha ido renovando sus propios servicios o productos. Para ello existen como referencia las agencias de viaje, ¿no? Ellas tienen bien catalogado el mercado, la plaza, y te pueden ir diciendo cuáles son los lugares o hotspot, los sitios a los que más comúnmente la gente asiste y qué es lo que más busca de la estrategia de innovación y expansión en esas plazas el cliente, ¿no? Dentro de mercadotecnia existe algo que se llaman líneas y sublíneas de producto, es decir, el producto principal y todos sus derivados.
es importante que estemos enterados de cuáles son las líneas y sublíneas que los turoperadores ofrecen en localidades aledañas a la nuestra. Aunque no nos dediquemos a la organización de viajes, es importante conocerlo, puesto que la transportación, es decir, viajar de un punto A a un punto B, es el primero de los motivadores para que una persona llegue a ese servicio o producto. Otra de las variables es el mix de clientes, es decir, las líneas aéreas, las líneas de crucero y las compañías de autobuses y trenes nos van a dar la referencia de cuáles son las características heterogéneas del cliente y cómo va generando segmentos nuevos, híbridos de clientes que viajan por una u otra vía buscando diferentes alternativas de conectividad. Esta resaltada en negrita es una de las más difíciles de documentar entre la competencia, pues es muy, muy complicado entender cómo es la dirección estratégica de la que hablábamos en el bloque pasado de recursos humanos. Por lo tanto, la única forma que tenemos es leyendo las publicaciones de la competencia, tanto internas de la empresa como las gacetas, por ejemplo, como la externa, es decir, la prensa pública. Y aquí quiero dar un ejemplo sobre una de las gacetas más entrañables en las que he participado. Esto es Gente Quinta Real. Cuando me tocó desempeñarme como supervisor de servicio en una de las joyas de la colección de hoteles Boutique Quinta Real en Villahermosa, Tabasco, me tocó ser entrevistado para aparecer en la Gaceta Interna que se distribuye a nivel nacional y gracias a la cual le dan proyección y movilidad a los colaboradores, ¿no? Entonces, esas publicaciones suelen ser referencias sobre la dirección estratégica del producto y en tanto, y por lo tanto, información esencial para que tú seas más competitivo. De ahí en adelante, todas tienen que ver con índices que se miden en el análisis de mercado, es decir, la publicidad, la satisfacción de los colaboradores en el clima laboral, el nivel de ocupación y los descuentos que hay y las innovaciones y tendencias. Algunas de ellas, de estas variables, están no solo en el plan de negocios, sino también en el manual de procedimientos de la empresa. Como ya lo vimos, uno de los principales recursos a considerar es el tecnológico. Las tres últimas variables sobre lo que yo debo conocer de la empresa para ser competitivo es la tecnología. ¿Cuántas de estas variables conoces de las empresas en las que te gustaría trabajar como egresado? ¿En cuántas te has concentrado a través de tus propios planes de negocio, en las materias en las que te han asignado como actividad de evaluación crear una empresa? Es momento de una reflexión. Hago una pausa. Espero que esta pausa te haya sido útil para interiorizar el conocimiento. Recuerda ir avanzando en tu técnica de estudio. Continuamos dentro del bloque 3 sobre cómo vender un servicio turístico en el subtema aplicación de un proceso para comercializar. Estamos ya analizando los aspectos que debemos conocer de la competencia. Vamos ahora a cómo se hace el cálculo de la demanda total del mercado. ¿Qué es esta demanda total? Es decir, el volumen total de clientes que podrían comprar, los consumidores que podrían llegar. El primer criterio a seguir es el área geográfica. Si no ubico las carreteras, aeropuertos o puertos marítimos cercanos a mi plaza, no voy a poder medir la cantidad de clientes que va a llegar. Eso es muy importante que quien se va a dedicar al emprendimiento en turismo o bien a la innovación en empresas de otras personas, conozca de geografía. De ahí la importancia de esta materia y la de patrimonio turístico nacional y mundial en nuestra licenciatura.
Una vez definida la zona geográfica, viene el cálculo de la demanda total y el área específica de mercado. De acuerdo a nuestro gurú de la mercadotecnia, este es uno de los conflictos más grandes, pues repartir el presupuesto entre los terrenos de ventas es de lo más complicado. He aquí un tip que siempre doy en mis consultorías para la apertura de empresas gastronómicas. Toma todo el presupuesto y distribúyelo en las cuatro grandes áreas: humanos, tecnológicos, financieros y materiales. No en las mismas partidas presupuestarias, pero sí con miras a recuperar el mismo porcentaje de ganancia. Ahora bien, si quiero gastar lo mínimo y ganar más, dependiendo del área del mercado en la que estoy, pues no voy a contratar personal de fuera. Eso te va a reducir bastante el presupuesto, y al contratar personal local y profesionalizarlo vas a generar un beneficio en la localidad, ¿no? De igual forma puedo hacer con los recursos materiales. Si quiero abrir un restaurante, puedo adoptar la política 0 kilómetros, que de acuerdo a la tendencia de slow food o alimentación sana o por su traducción literal, lenta, ¿no? Establecida a finales de los 90 en Italia, que nos dice que los restaurantes afiliados al slow food o a las políticas de 0 kilómetros compran sus insumos a una distancia de menos de 1 kilómetro del restaurante para apoyar a los productores locales. Eso en cuanto al área de mercado. La proyección a futuro de la demanda es una estadística, ¿no?, que se hace a partir de estimaciones. ¿Y cómo lo logramos? Registrando estadísticas semanales, haciendo reportes semanales de cuánta gente entra y sale, que podremos comparar con los reportes semanales del año que viene y contrastar con los del año anterior en su momento. Entonces, la demanda futura es una estimación estadística. Como lo vimos en bloques pasados, las estimaciones se hacen a través de previsiones de ventas pasadas. Uno de los principales criterios que afectan estas estimaciones es la estacionalidad. Quiere decir que el modelo de negocios puede ser muy consistente y estar considerando ventas semanales, mensuales o anuales, incluso por periodos, por lapsos trimestrales, semestrales, bienales o quinquenales, pero además de la estacionalidad que va a modificar ese comportamiento de venta, tenemos que considerar qué está de moda, qué huelgas dificultan el uso del servicio, las expresiones extremas del clima como tormentas de nieve, los fenómenos naturales imprevistos como los terremotos, los accidentes como los incendios y algunas otras alteraciones del contexto en donde está el hotel. Todo esto para estimar las ventas futuras. Y aquí la reflexión sobre la promoción y la carga teórica de todo este capítulo tan interesante. Por favor, más adelante, tómate el tiempo para leer y reflexionar sobre esta definición del autor certificado. De igual forma, viene una reflexión sobre publicidad, sobre la promoción de ventas y las estrategias de venta personal de un servicio turístico. Vamos a retomar tres que son las más importantes, que es la prospección, la venta y la selección de clientes. Una prospección es el conjunto de vendedores que encuentran y trabajan nuevos clientes, es decir, que atraen prospectos. Una de las dos herramientas más sencillas de la prospección son los telemarketers o la atención a partir de centros de atención telefónica, ¿no? Y otra, pues, son los chats a partir de las funciones de chat de los sitios web o bien los números de WhatsApp de atención al cliente, ¿no? Con eso atraemos prospección. Vamos con la de las ventas. Importante capacitar siempre a tu personal en el arte de vender. ¿Cuáles son los 4 pasos de este arte? Aproximación, presentación, superar las objeciones y cerrar la venta. Es decir, establecer un rapport. Normalmente la aproximación es el intercambio esencial de información. Mi nombre es Fernando Muñoz, ¿cómo está?
Y ahí ya estás intercambiando información, ¿no? Ya estás estableciendo un puente de comunicación. Después la presentación, es decir, hacer gala del servicio, de las características del menú. Esto es lo que usted puede encontrar y consumir en este establecimiento, ¿no? Hacer una presentación clara, rítmica, quizás hasta literaria, ¿no? Me tocó cuando hice mis prácticas profesionales en el restaurante Louis Cans de Alain Ducasse, presentar el menú como si fuera un poema, ¿no? De ahí la superación de objeciones cuando el cliente empieza a preguntar, ¿y esto? Pero sin esto, más esto, pero me lo trae con hielo sin popote, pero si tiene de la verde que no pica, pero todas las objeciones. Y una vez que superas esas objeciones, cierras tu venta al momento de que los clientes te dicen, sí, tráigame eso y te lo compran, ¿no? Esa es otra técnica, la venta frente a frente. Y finalmente, la selección de los clientes. ¿A qué se refiere? Bueno, en base al criterio de ventas, cada vendedor decide cuál es el cliente más interesante, es decir, cuál es el que le va a provocar mayor ganancia con menor esfuerzo. De aquí la reflexión de Kotler sobre estos conceptos que te invito a que leas más adelante. Vamos a la última parte, el desarrollo de estrategias de distribución. Como lo vimos en bloques anteriores, los canales de distribución suelen ser el multimedia, los medios masivos. En algunos casos, cuando hablamos de empresas de organización de eventos y catering, suelen ser también los medios de transporte en los que repartimos el producto, hacemos el delivery de la comida, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollar estas estrategias de distribución? Punto importante, no todos los servicios turísticos se venden directamente al cliente porque la gran mayoría de ellos requieren del apoyo de un revendedor o de un detallista, el cual nos va a comisionar por las ventas. Entonces, si no tenemos la capacidad de conexión, si no tenemos la cartera de clientes a la cual le vamos a ofrecer el producto, es importante que hagamos uso de detallistas, de intermediarios, ¿no? ¿Cómo elegir el tipo de intermediario? Aquí tenemos los 5 básicos. Un intermediario comercial, que es una firma de marketing que va a realizar el análisis de mercado y a arrojarnos un número de niveles para la venta de nuestro producto. Por ejemplo, hay empresas de headhunting que hacen el análisis de mercado por ti, ¿no? Como Manpower, que te ofrecen el resultado de qué tan factible es abrir ahí para contratar personal en la localidad. A eso se refiere con el número de niveles que tendrá el sistema de ventas. Otro de los intermediarios más importantes son las agencias de viajes, evidentemente, los turoperadores o mayoristas que son dueños del equipo, las instalaciones o los medios de transporte, las agencias de viaje minoristas que diseñan y revenden en paquetes tu servicio o los guías especialistas en circuitos, aquellas personas certificadas en viajes de incentivo, circuitos ecoturísticos, guías de espeleólogos, guías arqueológicos, que van a pedir solamente una gratificación por su trabajo prestado. Hasta aquí, ¿cómo identificar los canales más comunes de distribución para el turismo? Por favor, toma nota ya que hay una alta incidencia de preguntas sobre este tema en el EGEL. Hago una pausa. Espero que esta pausa te haya servido para interiorizar el conocimiento.
¿Cuáles y cuántos pueden llegar a ser los niveles de distribución de nuestro servicio? El nivel uno, que es un prestador de servicios turísticos directo al cliente, o bien el nivel 2 a través de una agencia de viajes, o bien el nivel 3, cuando tú le ofreces tus servicios a un tour operador que a su vez es distribuido por una agencia minorista que le llega al cliente. Por favor, elabora este mapa conceptual y trata de explicar los conceptos aquí abajo. Hago una pausa. Muy bien, vamos a aprovechar este tipo de mapas conceptuales para poder matrizar la información, sellarla y tenerla bien representada gráficamente. Hablando de los canales de distribución para poder asegurar el éxito de nuestra empresa turística, la superestructura, es decir, las normas e instituciones que a nivel global nos van a ayudar a distribuir nuestra marca, fundamentalmente son las oficinas de congresos y visitantes o las famosas OCBs, así como las oficinas de gobierno municipal, regional o estatal y nacional de turismo. Otras son los consorcios y los sistemas de reserva, hablando particularmente de consorcios como Hotels of the World, Condé Nast o las colecciones de hoteles boutique que tienen sus propias asociaciones a nivel nacional, así como las cámaras de comerciantes del turismo, la hotelería y la gastronomía, como la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, la Asociación de Agencias de Viajes o las cámaras nacionales de comercio, entre ellas la CANIRAC, ¿no? A eso se refiere con consorcios. Y sistemas de reserva, pues los globalizadores, ¿no? Aquellos sistemas globales de distribución que te van a permitir como Amadeus, Galileo, Sabre y Wolfspan, que tu marca esté registrada en un inventario internacional de prestadores y que pueda ser incluida en un itinerario o tour, ¿no? Otro de los sistemas de distribución, de los canales de distribución más comunes actualmente es la World Wide Web o Internet. Los hoteles, cuando tienen un compromiso con un mayorista como Expedia, Travelocity, para tener bloqueos de habitaciones, desarrollan los famosos contratos de una tarifa determinada por temporada para ese globalizador, es decir, los famosos allotment, que ya había mencionado hace un par de subtemas, ¿no? Esa es una forma de asegurar que se vendan habitaciones cada cierta temporada a través de globalizadores o sitios de reservaciones en Internet. Y finalmente, uno de los más efectivos para los consumidores tradicionalistas son los concierge y el personal de recepción. ¿A qué se refiere este punto? Pues son personas que tienen una ventaja, están frente al cliente, ¿no? El concierge o conserje, que es la persona encargada de los servicios complementarios dentro del hotel, cuando el huésped requiere que le consigas boletos para ingresar a algún concierto, festival o campeonato deportivo, cuando requiere un servicio de transfer del hotel a algún lado de la ciudad, o bien cuando está en una urgencia médica y requiere atención personalizada en la habitación, la referencia de alguna especialidad médica o medicamento, el concierge está atento a todas estas necesidades complementarias. Y el personal de recepción. Ellos dos tienen un contacto directo y son uno de los canales de distribución más importantes. Por favor, a profundidad, hacer una lectura y una comparación de los conceptos eh, en el recurso elibro.net de Pórtico. Repito, en el libro Introducción al Turismo de elibro.net en Pórtico VM encontramos bien explicados y con casos de estudios reales cada uno de estos conceptos. Una vez que hemos decidido los canales de distribución, es momento de establecer el objetivo de cada canal
saber cuáles son las alternativas que tenemos y decidir cómo administrarlo. Esto es, si vamos a utilizar una red social, si vamos a contratar a una persona para relaciones públicas, si vamos a adquirir un vehículo a través del cual vamos a distribuir el servicio de manera virtual o presencial, ¿no? De delivery de comida. A esto se refiere toda esta parte. Y es la reflexión que acompaña al tema de canales de distribución. Por favor, leer a profundidad más adelante. Si hay alguna duda, puedes consultar con un servidor encargado de la materia de taller de fortalecimiento al egreso o bien en los recursos de libro.net de Pórtico V. Llegamos finalmente a la parte de referencias bibliográficas y con esto cerramos el análisis de los tres bloques de la guía Ceneval EGEL LAET. Muchas gracias por su atención. Quedo a sus órdenes. Mi nombre es Fernando Muñoz. Que pase muy buenas tardes.